generalizado y progresivo a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Se trató de una medida que respetamos, pero que no compartimos, porque de aplicarse hubiese causado, como aquí se ha dicho, un daño importante en ambas economías y debilitado en forma significativa la alianza comercial de la región. Por fortuna, desde el principio hicimos propuestas al gobierno estadounidense para resolver de fondo el fenómeno migratorio, y eso contribuyó mucho en las intensas negociaciones que se celebraron en Washington. También abonó para llegar al acuerdo de ayer la decidida postura de mantener una política de respeto y buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos y de fraternidad con su población. Aprovechamos aquí en Tijuana para decirle al pueblo estadounidense una vez más que no abrigamos ni abrigaremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que suscita el crecimiento del flujo migratorio hacia su país. Asimismo, acudimos a su comprensión porque el fenómeno migratorio no surge de la nada, es originado por las carencias materiales y la inseguridad en los países centroamericanos y en sectores y regiones marginadas de México, en donde hay seres humanos que necesitan emprender todo un peregrinar para mitigar su hambre y su pobreza o para preservar sus vidas. Hemos expresado que resolveremos el fenómeno migratorio atacando sus causas profundas, es decir, mediante el impulso al desarrollo y a la construcción del bienestar y la paz. Y en México ya lo estamos haciendo, pero para aplicar esta propuesta en las naciones de Centroamérica y del Caribe es indispensable el concurso de Estados Unidos, de Canadá y de otros países desarrollados. Quiero mencionar un dato conmovedor. De los 521,000 migrantes que ingresaron a nuestro país por la frontera sur en el curso de este año, con la intención de llegar a Estados Unidos, 159,395 son menores de edad y 43,875 niñas y niños viajaron solos. Es claro que ante esta amarga realidad, esta amarga y dolorosa realidad, no se puede enfrentar la solución solo a cerrar fronteras o a utilizar medidas coercitivas. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza para lograr que la migración sea opcional, no forzada. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos
violando los derechos humanos de los viajeros, empezando por el principal de los derechos humanos, el derecho a vivir libres de miseria, el derecho a la vida. Bajo este criterio que sostendremos siempre, será injusto el que se pretenda castigar a México por proponer un alto a la migración mediante el impulso al bienestar y la seguridad en sus puntos de origen y por procurar la fraternidad entre las sociedades y los pueblos. Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Confieso que como persona, como ciudadano, rechazo los actos de represalia y la ley del talión. Soy un pacifista convencido, inspirado en los ejemplos de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Sin embargo, como jefe y representante del Estado mexicano, no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país, y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación. Afortunadamente, ayer se impuso la política sobre la confrontación y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores. Me consta al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. Y reiteramos nuestra disposición a la amistad, al diálogo y a la colaboración. Manifestamos asimismo nuestra determinación de mantenernos al margen de los asuntos internos de nuestro vecino país y cercano al mismo tiempo, vecino cercano, Estados Unidos, en congruencia con nuestra política de principios, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de que no haya injerencia extranjera en las decisiones que solo competen a la soberanía de nuestro pueblo. Estoy como ustedes y como muchos mexicanos, orgulloso del trabajo profesional, político y diplomático de la delegación mexicana que estuvo a cargo de este complejo, difícil asunto, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Como él mismo lo expresó, es sencillo de comprender. El lunes ya no van a haber aranceles, no van a haber impuestos, no va a haber crisis económica o financiera en nuestro país. Agradezco también la solidaridad del pueblo de México, de los mexicanos. El pueblo de México es mucha pieza.